El ponente, José Ramón Lobo, ya por lo menos le habéis visto aquí en el estrado y le habéis oído hablar. Es naturópata, kinesiólogo, acupuntor, psicoenergético y otras muchas cosas más. Con muchos años de experiencia, tanto clínica como docente, y nos va a transmitir sus experiencias en relación con la hernia de hiato, como hemos dicho. Así que, como el tiempo apremia, le conozco de muchos años y nos va a defraudar. Pues José Ramón, cuando quieras. Bueno, vamos a ver el tema que he elegido, la hernia de hiato. Es un tema que tiene para mí importancia haberlo elegido, porque es un tema que hace solamente 20 años, o 20 y tantos años, cuando yo comenzaba mi profesión, la hernia de hiato era una patología muy poco frecuente, o bien porque no se sabía diagnosticar bien, o porque realmente se daba una incidencia baja. En cambio, 25, 26, 27 años más tarde, hoy, a día de hoy, la hernia de hiato y los bloqueos de hiato o los bloqueos de la barrera diafragmática, porque ahora explicaré un poco qué sentido tiene explicarlo así, se ha convertido en una patología muy común. Hay estudios que dicen que incluso hasta el 50% de la población occidental podría tener trastornos de hiato más o menos frecuentes. Por lo tanto, se ha convertido en un trastorno funcional común de nuestra civilización, que por lo tanto mucho tendrá que ver con la forma de vida que hacemos, mucho tendrá que ver con la información que procesamos de la vida y mucho tendrá que ver con todo lo que nos está sucediendo hoy. Seguramente que muchos de vosotros sabéis de lo que estoy hablando, porque es muy raro que de cada 3, 1 de los que estáis aquí, o a lo mejor de cada 4, 2, no tengáis trastornos de los que voy a mencionar. Estos trastornos, además, son de suma importancia porque pueden desencadenar, a su vez, otros trastornos ya de mayor gravedad. Como vamos a ver, pueden desarrollar trastornos de corazón, cardiopatías, trastornos crónicos digestivos. Por ejemplo, ahora se ha puesto de moda el Helicobacter pylori. Cada 2 por 3 te viene gente a la consulta que me han descubierto que tengo la Helicobacter pylori. Fíjate qué nombre tan... Cuando ya te lo aprendes, lo dices porque, oye, es un síntoma cultural, ¿no? Y dices, joder, he sabido decir esta palabra tan difícil, ¿no? Y entonces muchos trastornos estomacales, digestivos, muchas dispepsias, mucha gastritis, muchos trastornos respiratorios, como vamos a ver luego, tienen que ver con todo este entorno. Es como un entorno, el entorno del hiato. Hiato, como veis ahí, significa la ventana. La ventana, ¿qué quiere decir? Que es la ventana por la cual se asoma la cavidad abdominal a la cavidad torácica. Si os dais cuenta, tenemos 2 cavidades muy importantes, bueno, 3 en realidad: cráneo, a la cual no vamos a mencionar mucho hoy, tórax, donde están los pulmones, el corazón, etc., y la cavidad abdominal, donde está todo el sistema digestivo y también parte del sistema reproductor. Curiosamente, cada cavidad tiene una serie de propiedades y una particular energía. Las propiedades que tiene esta cavidad, ¿cuáles son? Pues son propiedades digestivas, metabólicas, está el hígado, el bazo, el páncreas, los intestinos, el estómago. También tiene propiedades respecto a la reproducción, están los órganos reproductores, etc. Y aquí tenemos otra cavidad, que es la cavidad torácica, con el corazón, el sistema circulatorio, con el sistema respiratorio, que fabrica otro tipo de energía. En tratados tradicionales
de la medicina y tratados modernos, de corrientes muy parecidas a la naturopatía, se dice que, incluso por ejemplo desde el ángulo de la medicina antroposófica, se dice pues, que aquí se fabrica una energía, que es la energía metabólica, motor, la energía nutricia. Aquí la energía magnética. Y aquí la energía eléctrica. Tenemos tres energías, tres cavidades. Este se le denomina también centro rítmico. ¿Por qué? Porque está el corazón, es el que emite los ritmos. Y los ritmos del corazón se trasladan a todos los demás sistemas. Y el sistema digestivo tiene un ritmo que depende del sistema cardíaco, igual que el sistema respiratorio tiene un ritmo que también depende. Por lo tanto, por eso se dice que aquí está el centro de los ritmos. Entonces, el centro rítmico, centro metabólico motor, dos energías, dos cualidades diferentes, dos partes del cuerpo distintas, separadas además por un músculo muy particular, que es el diafragma, un músculo cóncavo, que separa la cavidad abdominal de la cavidad torácica. Y que además este músculo, por su propio ritmo, por su propia motilidad, induce la respiración. O sea, la respiración depende mucho del buen funcionamiento diafragmático de nuestro cuerpo. Por lo tanto, fijaros bien de qué estamos hablando. Hiato, ventana. Y cuando se habla ventana también podemos pensar en una parte física, que es donde está una válvula que se abre y que se cierra, que es la que se llama cardias. Aquí tenemos una válvula, que es el cardias, que es la que permite la entrada del alimento al estómago y la que después se cierra e impide que el alimento vuelva hacia la boca. El cardias, un orificio. Un esfínter, que por lo tanto está regido por el sistema neurovegetativo y que tiene un funcionamiento inteligente. Cuando tiene que abrirse se abre, cuando tiene que cerrarse se cierra. Eso es la fisiología equilibrada, la fisiología del cuerpo normal. Pero ¿y cuando la fisiología cambia? Porque hay trastornos que producen a su vez trastornos fisiológicos, trastornos en este caso neurovegetativos, porque este esfínter que se abre y que se cierra automáticamente, de forma inteligente, está guiado por el sistema neurovegetativo y por lo tanto funciona sin que nosotros intervengamos. Cuando este esfínter tiene una anomalía, este esfínter se queda abierto, por ejemplo, y se produce el clásico reflujo, también se ha hablado tantas veces, ¿no? Que el contenido del estómago sube a través del esófago y nos abraza el esófago e incluso la garganta, es porque hay una disfunción neurovegetativa en esa ventana, en ese esfínter, que es el cardias, que tiene mucho que ver y no está separado del diafragma, que también tiene un movimiento automático, se mueve sin que nosotros hagamos nada, tiene un movimiento expansivo y retractivo, que está acompañando a la respiración e impulsa la respiración. Por lo tanto, cuando se da esta patología es que toda esta función está alterada. Y se produce un conflicto. ¿Puedes pasar? Aquí tenéis una imagen de lo que es el conflicto de hiato. Cuando se da una hernia de hiato, concretamente sucede lo de la segunda imagen. En la primera imagen tenemos el estómago en su posición natural y vemos que el cardias, que es la entrada superior, por donde entra la comida, ¿no? Es donde está la abertura también del diafragma, ¿no? Vemos que está en la posición normal, de una persona que tiene una función normalizada en este punto, ¿no? Y al lado vemos, cuando hay un trastorno, cuando hay una disfunción, vemos que una parte del estómago ha ascendido en la zona izquierda, a través de la zona izquierda, y ha ascendido y ha invadido el mediastino, que es una parte de la cavidad torácica. Y al invadir el mediastino, ¿qué está ocurriendo? Pues que la digestión se hace en la porción que hay superior del estómago, en la porción que hay inferior del estómago, en el estómago normal. Por lo tanto, tenemos trastornos gástricos evidentes. Ahí la válvula cardias está alterada, por lo tanto puede existir reflujo, puede existir también dispepsias, gases,
flatulencias que se producen en ese debilitamiento del estómago, porque no podemos separar un trastorno de hiato de un debilitamiento del estómago, una pérdida de capacidad digestiva del estómago. Hoy cada día se está observando más, por ejemplo, que hay cada vez más gente que padece de hipocloridia. Hipocloridia quiere decir una cantidad insuficiente de ácido clorhídrico. El estómago es una de las partes de nuestro sistema digestivo más importantes y por supuesto es la primera fase donde se produce la digestión. Y el estómago, para que el estómago funcione bien, tiene que tener una alta dosis de secreción gástrica, de jugo gástrico. Cuando hay trastornos en toda esta área, normalmente se producen hipoclorhídrias, que muchas veces se confunden con hiperclorhídria, porque una persona que tiene hipoclorhidria tiene a veces picos de hiperclorhidria y puede ser mal diagnosticada por el médico diciendo que tiene gastritis e hiperclorhidria, cuando lo que tiene es lo contrario, un debilitamiento del poder digestivo del estómago. Por lo tanto, ¿veis el conflicto? Vete a la imagen anterior, por favor. ¿Veis el conflicto? Perfecto. Está invadiendo el mediastino. ¿Y qué hay en el mediastino? En el mediastino, aparte de estar el esófago, está también el paquete cardiovascular, está el pericardio. Y por lo tanto, un embolsamiento, una hernia de este tipo, una hernia de hiato, está molestando, está atacando, está afectando al corazón y al pericardio. Y está produciendo, posiblemente, puedes pasar ya al siguiente plano, está produciendo, como veis, pinchazos, molestias precordiales, o sea, síntomas cardiovasculares y que tienen como etiología, como causa, esa hernia de hiato, ese ascenso de una porción del estómago por la parte izquierda. Evidentemente, cuando se produce una hernia de hiato, se produce, al invadir ese territorio, se produce una dificultad respiratoria. La mayor parte de personas que padecen esto tienen dificultades respiratorias. Es como si hubieran perdido la mitad de su capacidad respiratoria. Quieren respirar profundamente y no pueden. Sabemos que hay tres posibilidades respiratorias. Respirar con el abdomen, que podemos respirar todos con el abdomen, respirar con las costillas, la respiración costal, y ahí entra directamente el papel del diafragma, y luego respirar con la porción superior de los pulmones, respiración clavicular, ¿no? Hay tres formas de respirar, ¿no? Hay personas que respiran más con el abdomen, personas que respiran más con las clavículas, menos personas que respiran más con la parte costal. Evidentemente, cuando hay una hernia de hiato, la respiración está bloqueada, posiblemente en las tres fases, pero en la que más afecta es en la costal. Hay un bloqueo aquí, como si un anillo, una coraza. Esto también se ha descrito en muchas ramas de la medicina natural, por ejemplo, William Reis, pues, que habla de los anillos caracteriológicos, de las corazas, y una de las corazas, uno de los anillos, es el anillo diafragmático. Y por una causa psicosomática, ¡pum!, se cierra esta parte y curiosamente se cierra de fuera hacia adentro y se abre de dentro hacia afuera. Por eso se produce la hernia de hiato y se produce esta patología. Entonces, cuando una persona tiene dificultades para respirar, se ahoga, sube escaleras y no puede coger aire, se fatiga, tiene sensación de falta de oxígeno, pues una de las posibilidades más probables es que tenga conflictos de hiato. Puede ser una hernia de hiato o una tendencia a hiato, que es un bloqueo antes de que se haya producido una herniación, pero que también puede ser igual de molesto. Puede sentir, como decíamos antes, síntomas cardiovasculares, pinchazos, molestias precordiales. Puede sentir fatiga por esa dificultad, angustia, por esa dificultad de respirar. Puede sufrir hipoxia debido a que toma poco oxígeno, la sangre se oxigena poco, y al oxigenarse poco, lógicamente,
aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta los latidos del corazón para meter más oxígeno en el cuerpo debido a ese déficit. Ese déficit de oxígeno también puede conllevar a la larga un descenso de la hemoglobina, descenso de los hematíes, descenso del hierro, porque hay una débil oxigenación del cuerpo. También, como decíamos antes, esa persona puede sentir un reflujo gástrico. O sea, digamos, tiene esta parte distendida y cuando come algo y, por ejemplo, se tumba en la cama, le asciende, a veces incluso en posición vertical se puede producir el reflujo gástrico. Ese reflujo gástrico, aparte de producir la molestia, que es un ardor en todo el esófago, puede quemar las mucosas de la garganta y puede afectar incluso a la laringe y puede generar toses inespecíficas que no hay manera de saber, los médicos no saben ni qué decir. Ahora ya empiezan a asociarlo con la hernia de hiato, pero hasta hace bien poco, yo la mayor parte de los pacientes que tenía con esta problemática venían a lo mejor diagnosticados de cardiopatías, o diagnosticados de anemia, o diagnosticados de faringitis, de laringitis, y lógicamente la causa motora de todos esos trastornos estaba ahí. O sea, había un abrasamiento de estas mucosas y por lo tanto una producción de una tos molesta, inespecífica, seca, que se diagnosticaba mal de esta manera, ¿no? Incluso no era nada raro observar pacientes de este tipo que estaban medicados con antibióticos. No tenía nada que ver, no era una infección ni era nada, y sin embargo, esta patología ha generado una gran cantidad de falsos diagnósticos en otras áreas. Luego también en la espalda, esto tiene un reflejo, se produce un dolor costal a la altura. Si nosotros trazamos una línea horizontal de las costillas que tenemos aquí, pues hay una proyección a la altura, a ver, tú que eres osteópata, de la D5, D6, D8, D7, unos latigazos. Hay personas que incluso tienen dolores crónicos que van al masajista, van a los terapeutas manuales, les tratan y resulta que todo le viene de la hernia de hiato. Entonces, por lo tanto, es como una piedra angular que tiene un montón de repercusiones en cadena en diversas áreas del cuerpo. Debido a esto, es por lo que yo he considerado que era muy importante hacer una ponencia sobre este tema, para que tuvierais esta experiencia, por lo menos la que yo he tenido, para que pudierais también tenerla vosotros, porque a mí me ha dado muchos quebraderos de cabeza en muchas situaciones con pacientes, hasta que he ido descubriendo estas cosas. Cuando descubres esta piedra angular y te das cuenta que tratando, centrándote en esto, se pueden solucionar varias patologías de un golpe, pues dices, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, pues es muy importante. El último síntoma, que no me quiero yo olvidar, es la sensación de globo en la garganta. Hay pacientes que te pueden decir, es que tengo un globo aquí que me sube, que me presiona, y es como una bolsa de aire, como tiene el estómago abierto, sube para arriba, asciende y le produce una opresión, una sensación de incomodidad en la garganta, ¿no? Entonces, fijaros bien la cantidad de repercusiones que hay aquí. También puede haber otra modalidad de hiato que cada día se ve más, antes era mucho más rara, y cada día se ve más, y yo la he visto mucha gente desesperada completamente, y es todo este proceso patológico a veces tiene una crisis espasmódica. Hay pacientes con espasmos terribles, violentos en toda esta área, que le producen unas sacudidas de dolor tan fuertes que bueno, no hay ninguna manera de calmarlos, ni con analgésicos, ni con calmantes, y es porque tienen como una especie de nudo, un espasmo en este área. Pues estamos hablando de este área. Por eso he hablado también de la barrera diafragmática, es como si hubiera una barrera, ¿no?, que se ha alterado. ¿Cuál es la causa de esto? ¿Por qué ocurre esto?
Porque, claro, los médicos o la medicina convencional, la forma de tratar esta patología es con antiácidos, con antibióticos si tiene el Helicobacter pylori, cosa que me parece absolutamente erróneo, o con una operación quirúrgica en la cual a una persona le cortan una parte del estómago de este lado y la parte del estómago de arriba que ha ascendido, o sea, es como si quitaran en la parte izquierda del estómago un trozo de estómago, lo unen y de esa manera el estómago ya va a ser casi imposible que vuelva a ascender hacia arriba, que vuelva a producir una hernia. Ahora bien, esas operaciones después tienen un coste. Esa persona va a ser difícil que tenga esa zona normalizada a partir de ahí. Incluso hay personas que a partir de esa operación entran en un proceso de degradación de la digestión muy alto. Hay otras personas, al contrario, que mejoran con respecto a la situación tan difícil que tenían antes. Hay de los dos casos, ¿no? Pero yo lo que os quiero hacer ver es que hay que intentar ir a las causas de las cosas, porque si hay una bacteria, no es que, si hay una infección, esa infección, me vais a perdonar, no nos lleva a tener que poner la atención en la bacteria y darle un antibiótico o un antibacteriano natural, porque la causa de ese trastorno no está motivado por la Helicobacter pylori, sino por la alteración del terreno. ¿Entendéis? Cuando el terreno de un órgano se altera, entra en disfunción y eso avanza, llega un momento que se degradan los tejidos. Y al degradarse los tejidos, ¿qué proliferan? El tipo de microbios que se necesitan para ese proceso de degradación. Y esos microbios, ¿qué papel cumplen? Tienen un papel agresivo. En realidad no lo tendríamos que entender así. Tienen un papel que lo que están haciendo es descomponer ese material que es inservible, que está disfuncional y que se tiene que destruir y eliminar del cuerpo para regenerar con un tejido nuevo. Y si no hay microbios, esa parte del estómago no se va a regenerar. Y utilizar una terapia agresiva como la antibioterapia me parece un error absoluto, porque el problema no está en la bacteria, que es una consecuencia de la alteración del terreno, sino el problema está en la alteración del terreno. Y en este caso, ¿por qué se altera el terreno? Pues las causas del hiato, en la mayor parte de los casos, son causas psicosomáticas. Podría decir causas emocionales, pero es que causas emocionales cada día me gusta emplear menos esta terminología porque es muy vaga. Causas psicosomáticas, quiere decir, problemas de la vida que no hemos sabido procesar por esta zona. Porque aquí tenemos una cosa que se llama el plexo solar. Y el plexo solar es un filtro emocional mediante el cual filtramos las experiencias de la vida. Y daros cuenta que las experiencias de la vida a veces pueden ser duras. Es como cuando antes decía un compañero, es que el problema es, la dificultad que tenemos es adaptarnos a la vida. Cuando no nos adaptamos a la vida, la cosa nos sale por aquí o por allá. Y este es uno de los sitios más psicosomáticos que tenemos, el plexo solar. Entendiendo el plexo solar también como un compendio energético. Aquí tenemos un chakra, que es el tercer chakra. Aquí tenemos otro chakra, que es el cuarto chakra. Los que sepáis un poco qué son los chakras, podéis dar cuenta que este chakra reina energéticamente en esta cavidad y este tiene una importancia muy grande, aunque también este otro, el segundo chakra, en esta otra cavidad. Por lo tanto, las informaciones que se producen aquí tienen que subir, ascender, y las informaciones que se producen por aquí tienen que bajar. Tiene que haber un flujo energético de arriba abajo y de abajo arriba. Y cuando hay un conflicto psicosomático que bloquea esta zona, la energía de aquí sube con mucha dificultad aquí y la energía de aquí baja con mucha dificultad. Se produce un bloqueo de la información y un bloqueo energético de la energía, de la circulación de la energía. Por lo tanto, desde el ángulo energético también es muy interesante estudiar esto.
Evidentemente, con la hernia de hiato, una persona que está en un conflicto de este tipo, que ha bloqueado la barrera diafragmática, está en estrés, en un estado de tensión nerviosa muy alto, porque está viviendo el conflicto emocional que tiene. La psicosomática la tiene aquí encajada. Hay una pérdida del ritmo, esto es muy importante. ¿Os acordáis que a esto le llamábamos polo rítmico? Ese ritmo se va, el ritmo respiratorio se pierde. Eso es una cosa muy importante de restablecer, una pérdida de ritmo y de tono diafragmático. La barrera diafragmática es como si reaccionara defensivamente, bloqueándose. Y cosas que contribuyen a esto, evidentemente, son una alimentación incorrecta, pues favorece que esta zona esté débil. Evidentemente eso influye, como también influye el sedentarismo y la falta de ejercicio. Las cosas que evidentemente influyen. Las personas que tienen una vida sedentaria, porcentualmente padecen más de hernia de hiato que las que tienen una vida con movimiento, en las que hay ejercicio. Y también otra causa que es observable es el embarazo. Hay mujeres que en el proceso de embarazo pueden desarrollar una hernia de hiato y es por la situación especial que adquiere su organismo, que hace que el estómago, si tiene un poco debilitada esta zona, pueda ascender temporalmente y pueda provocar un hiato avanzado. Bien, sigue avanzando. Luego vamos a eso, sigue avanzando. Sigue. Sigue. Ahí está. A ver, el anterior a este. Vale. Habíamos visto que el filtro emocional, el plexo solar, es un filtro emocional. Es uno de los sitios donde recibimos las experiencias de la vida y las procesamos. Por lo tanto, las contrariedades que tenemos con la vida, una parte de ellas, si no las digerimos bien, nos bloquean todo este entorno. Contrariedades de la vida que se convierten en contrariedades digestivas. Disgustos, la incapacidad de entender la vida, de por qué suceden las cosas, la inadaptación a la vida o la represión de procesos internos que tenemos. Pasa al siguiente. Pero otro de los elementos muy importantes en el bloqueo del hiato a nivel emocional, a nivel psicosomático, es la resistencia a funcionar en la vida, a andar. La vida nos presiona cada día para ir en la dirección correspondiente. Cuando nosotros nos resistimos a los procesos naturales de la vida, cuando ofrecemos una resistencia a ello, esa resistencia, ese inmovilismo, ese que muchas veces se transforma en miedo a la vida, en miedo por dar ese paso, por tomar esa decisión, por resolver tal problema, nos bloquea. Lo mismo también que las personas que se ven empujadas por la vida para avanzar, pero por otro lado no tienen suficientes ganas de vivir, tienen desánimo vital, desánimo por vivir, pero la vida es implacable, les empuja, quieran o no, y ellas se oponen. Esa lucha, esa contradicción es uno de los motivos más importantes del bloqueo psicosomático del hiato. Lo mismo que también la inhibición emocional. O sea, las personas que retienen sus emociones, sus sentimientos. Y en definitiva todo esto lo podríamos resumir en que el hiato, digamos, la patología de hiato tiene mucho que ver, no en todo, pero en mucha medida, con la incapacidad para vivir, con la incapacidad de adaptarnos al medio social, más que al medio físico, al medio social que nos rodea. Bien, entonces una vez visto esto, que esta es la causa principal del hiato, ahora vamos a ver cómo se testa el hiato. Vamos para atrás entonces. Ahí está. Tenemos una prueba que suele ser infalible en un 90% de los casos, no en todos, que es con los pulgares profundizar en la boca del estómago, más bien en la zona de la izquierda,
debajo un poco del borde costal izquierdo, pero no pegado al apéndice sifoides aquí, sino un poquito más abajo, empujar el estómago hacia abajo y hacia arriba, hacia arriba y hacia la izquierda. O sea, justamente donde suele estar el conflicto, aunque en todas las personas no es lo mismo. Yo siempre palpo ese área, investigo, siento y veo dónde está el conflicto. Muchas veces a través de las manos te llega la información y ves dónde está el conflicto, y entonces justamente produces ese empujón en el lugar donde hay una situación de alteración, de enervación de los tejidos. Muchas veces te encuentras esos tejidos muy alterados, muy a la defensiva, en simpaticotonía, defendiéndose. Entonces, por lo tanto, lo que se consigue con esta prueba es desafiar esa patología. Cuando desafías la patología, si a continuación utilizas la kinesiología, te produce un músculo fuerte débil, o sea, te debilita un músculo inicialmente fuerte, o un músculo indicador, o te produce un enorme AR, que además en kinesiología siempre tenemos que averiguar si ese AR o si ese músculo indicador débil es prioritario, y le preguntamos si es prioritario. Si nos da que es prioritario, entonces inmediatamente procedemos a toda la batería de tratamientos que tenemos. También hay otra manera de tratarlo, que es, de testarlo, que es utilizando el láser, por ejemplo el láser de Noguer, en la frecuencia de +0, en la vertical, en la zona media. Si aquí nos resuena a través del pulso, porque también se puede testar con el VAS positivo, pues nos estaría haciendo sospechar que hay una patología de hiato. También cuando los síntomas que hemos visto antes, que son tantos y tan claros, concurren y son evidentes. Cuando concurren y son evidentes, incluso aunque hagas la prueba y no te salga, porque a veces el cuerpo se defiende tanto que no te produce esa información, no te la saca al principio, sabes que existe esto y por lo tanto te tienes que ir disponiendo a tratarlo. Vamos entonces ahora a ver la batería de tratamientos que vamos a... Esta técnica está muy presente en muchas áreas de la medicina alternativa, la medicina natural, pero una de las disciplinas que más la trabaja es la kinesiología. Por lo tanto, yo accedí a esta información a través de la kinesiología. A mí la kinesiología me encanta, yo llevo casi más de 20 años haciendo kinesiología y a mí me encanta. Entonces, esto normalmente uno de los instrumentos para poder diagnosticar correctamente una hernia de hiato es utilizando pruebas kinesiológicas. Entonces, en la kinesiología también hay un protocolo de tratamiento. Y uno de ellos es este que aparece aquí, que consiste en cuando tú descubres una hernia de hiato, puedes testar. Testar significa si tocando esos puntos que vamos a ir viendo, el cuerpo nos dice que corrige esa situación. Entonces, testamos primero unos puntos que se llaman neurovasculares. Concretamente, el punto neurovascular de la hernia de hiato, que se aplica a la hernia de hiato, es el del diafragma. Pon la imagen, por favor, Carlos. Mirad, ¿veis? Aquí cerca de la coronilla, cerca de la segunda fontanela, un poquito por encima de la segunda fontanela, tenemos el punto neurovascular del diafragma. Ese punto se trata no masajeándolo ni forzándolo, sino tocándolo. Y cuando lo tocas y mantienes la mano con una muy ligera presión, empiezas a notar una pulsación en ese punto. Cuando notas esa pulsación es que estás activando este punto y está empezando a descargar todo el entorno nervioso que está sufriendo la zona del hiato. Sigamos. El segundo tratamiento que se usa en kinesiología es el masaje del neurolinfático del diafragma, que está a lo largo de todo el esternón. ¿Veis? Toda esa banda es un área neurolinfática.
que si al testar vemos que mejora o corrige la información que tenemos del hiato, lo que tenemos que hacer es un masaje rotatorio a lo largo de todo ese área. Continuamos. Otro tratamiento que solemos utilizar en kinesiología es separar o abrir las costillas. Esto suele ser necesario en las personas que tienen la caja torácica muy cerrada. Los que suelen tener la caja torácica más abierta, normalmente este tratamiento no es necesario. Pero nos podemos encontrar con personas que sufren de hiato que tienen muy cerrada la caja torácica. Entonces tenemos que hacer este tratamiento. Luego, si nos da tiempo, todo esto lo voy a intentar demostrar con alguien que tenga esta patología. Seguimos. Otro tratamiento es actuar sobre las apófisis mastoideas. Las apófisis mastoideas son unas apéndices que tenemos aquí en el temporal que desde ahí somos capaces de mover el cráneo. Y al mover el cráneo desde ese movimiento que siempre es hacia abajo, soltamos un montón de tensiones que sufren una serie de cadenas musculares y fasciales que bajan desde el cráneo hacia abajo y se sueltan esto. Gran parte de la tensión que hay aquí se va con este tratamiento. Luego os mostraré cómo se hace. Y luego siempre, en último lugar, después de todos los tratamientos que haya que hacer, en último lugar se hace este otro, que este es el tratamiento digamos, reina, la técnica reina del hiato, que es bajar el estómago con unas manos perspicaces, porque hay que intentar ir desarrollando la sensibilidad. Es como si cogiéramos el núcleo patológico, que a veces hasta se produce una pulsación fortísima interna que se nota con las manos, y cogemos ese núcleo y lo vamos arrastrando lentamente, apoyándonos en la respiración del paciente sin ninguna violencia, vamos bajándolo y hasta que conseguimos que haya una señal que muchas veces es visible porque el paciente respira o porque se oyen unos ruidos digestivos y porque se nota en la palpación el cambio de que ha habido esa suelta del estómago ahí, la hernia ha bajado. Es como si hubiéramos quitado la hernia de hiato. No siempre se consigue quitar la hernia de hiato, pero en más del 50% de los casos, con esta manipulación, que es visceral, se consigue. Continúa. Otros tratamientos que son también complementarios y que habría que testar: frotar los bordes costales de las dos costillas. También testar la sutura lamboidea, que es esta de aquí, que es la que une el temporal o los temporales con el occipital. Testar la sutura lamboidea del lado izquierdo, la del lado derecho, y si hubiera conflicto en una de ellas, estoy hablando de testar con kinesiología. Entonces, corregir esa lesión que hay en esa articulación del cráneo, en esa sutura. ¿Y cómo se corrige? Pues hay una serie de técnicas que se utilizan en kinesiología y también en osteopatía craneal que sirven para tratar esto. Después, hay otra de las cosas que podemos testar es la fascia subclavicular, esta fascia que tenemos aquí, que también tiene mucho que ver con el dioides. Y si aquí hubiera una tensión, hubiera un conflicto, si al testar esto nos diera positivo, pues tendríamos que hacer un tratamiento sobre la fascia subclavicular. Otro tratamiento que también podría resultar es el tratamiento del cuarto ventrículo, que es un tratamiento que se hace sobre el occipital. Y por último, siempre, como veis aquí, la manipulación de bajar el estómago. Esto siempre es al final. O sea, tú al testar esto te salen 3 técnicas, o 4, o 2, que hay que hacer siempre la última, la de bajar el estómago, la técnica visceral. ¿De acuerdo? Bien, otros tratamientos: acupuntura, terapia de chakras, flores de Bach, psicosomática, antes hemos hablado, medidas dietéticas, alimentación, etc. Mejorar la alimentación para que el proceso digestivo mejore y no sea un impedimento para que este problema se resuelva. Continúa, por favor. Por ejemplo, en flores de Bach pues pueden salir otras, pero unas de las que pueden tener más posibilidades pueden ser el mímulo, el sauce,
el rock water o agua de roca, la violeta de agua, la estrella de Belén o el acebo, pero hay, insisto, la buena terapia de flores de Bach es la que sale la fórmula sobre la situación real que tiene la persona, y puede ocurrir que aparezca una de estas flores y otras distintas, ¿eh? Pero bueno, digamos, si hacemos un estudio, podríamos decir, porcentual, estas podrían ser unas de las que con más frecuencia salieran en la patología de hiato. Continúa. En la psicosomática, bien, esto es lo que hemos visto antes. Sigue. Perdona, vuelve a la psicosomática, por favor. En la psicosomática lo que tendríamos que ver es identificar el conflicto. Antes hemos hablado de esto, ¿verdad? Pues ahora lo que tenemos es que ver cuál es el conflicto que tiene la persona, con nombres y apellidos, si es posible. Y con ese conflicto tratarlo. Tratarlo con psicología energética, con psicoterapia energética, que es una psicoterapia especial que hay hoy, que sirve para tratar las emociones que están alojadas en nuestro sistema energético. Y por eso es por lo que llamamos psicología o psicoterapia energética. Debido a este tipo de conclusiones, es por lo que, por ejemplo, yo me había animado hace ya una serie de años en generar una metodología nueva de tratamiento y de medicina a la que se ha llamado psicoenergética, en la que, bueno, tratamos todas estas cosas con muchos tipos de técnicas, ¿no? ¿Seguimos? De la psicología energética, uno de los temas, uno de los elementos que se pueden utilizar es el tratamiento de tapping. Son unos golpecitos en los puntos de acupuntura que hay en la cara, en el tronco, en las manos o en los pies. Y se establece un tratamiento de descarga energética que libera a la persona de esa sobrecarga que tiene causada por el conflicto que está sufriendo. Muchas veces liberar a la persona simplemente de esa sobrecarga ya libera la hernia de hiato y quita más del 50% del problema que está sufriendo la persona. Es una técnica de liberación emocional. Bueno, estos son los puntos que se utilizan. Continúa. ¿Veis? Los puntos en la cara, en el tronco, en la mano. Hay muchos puntos más, pero estos son los más corrientes. En la acupuntura, pues estos son los puntos de los que con más frecuencia pueden salir. El 7 del maestro del corazón, que está aquí, que es un punto que relaja mucho la tensión emocional. Bueno, los que veis aquí. Sí, no voy a... Los chakras, pues, los chakras mayores, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Suelen ser los chakras mayores que con más frecuencia están implicados. Entre los chakras menores tenemos el hígado, el bazo, el corazón y el timo. Y luego biocircuitos, son activaciones de biocircuitos que liberan la sobrecarga de tensión emocional que sufre la persona. Continúa. Y en cuanto a la alimentación, bueno, pues es muy aconsejable estas personas, sobre todo cuando están en fase muy aguda. El arroz es uno de los alimentos más importantes en este caso. O sea, esto nunca falla, ¿no? Es muy difícil que falle. El arroz siempre hay que recomendarlo. Vegetales cocidos al vapor o cocidos de una manera adecuada, pescado blanco, huevo cocido. Entre las legumbres, los garbanzos son los que más tolera, la persona en una situación así. Sopas vegetales, con algas también. Y luego la fruta más que cruda, fruta cocida, fruta asada. Y frutos secos también crudos o tostados. Luego moderación con las carnes, sabe respetar resto de legumbres y verduras, tal. Y suprimir bebidas frías, café, alcohol, refrescos, azúcar, productos de pastelería, dulces, cerdo, embutidos, productos muertos como los enlatados, alimentos prefabricados, suprimir los lácteos, sobre todo la leche de vaca, las frituras, las grasas animales y evidentemente una cosa muy recomendable que yo siempre diré: no utilizar para nada el microondas. No me da tiempo a explicaros por qué. Pero si me queréis creer, me creéis. Microondas
cogéis este maravilloso aparato tan bonito, lo metéis en una bolsa de basura, lo lleváis al contenedor ese que hay de productos de estos que les echan los televisores y todo eso, y se lo llevan. No se lo regaláis a nadie porque le vais a hacer un mal regalo. Seguimos. Fitoterapia. Mirad, una selección de plantas que van muy bien para la hernia de hiato son estas que veis aquí. La hierba luisa, la hierba buena, la milenrama, la melisa, la menta, el poleo, magnífico. Luego, como hay mucha patología nerviosa, además de la melisa, la tila, la pasiflora, la verbena, la manzanilla dulce y amarga, el hisopo y el marrubio. Son las plantas que más han salido cuando las hemos testado. Y por lo tanto, tiene un gran valor saber cuáles son las plantas que ya puedes ir directamente a elegir. Hombre, no quiere decir que tengas que tomar todas, pero de estas a lo mejor puede haber 2 o 3 con la cual podéis hacer una composición idónea para la persona. ¿De acuerdo? Continuamos. Suplementos dietéticos. Tenemos el umebol, que son las ciruelas umeboshi, pero hechas en bolitas. Yo soy un gran enamorado de las umeboshi. Todos los que no lo sepáis, son unas ciruelas fermentadas muy tradicionales de Japón y de China, que tienen una riqueza y un despliegue impresionante, un gran regenerador de la flora intestinal, del poder digestivo de todos los órganos, del estómago, los intestinos, y también un poder de regeneración celular enorme. Luego tenemos el molcosan, que es un suero láctico fermentado, que también es un ácido láctico muy bueno. Lacticol, que es jugo de col fermentado con probióticos, jugo de aloe, enzimas proteolíticas y luego el tipo de probióticos que al testar os dé mejor resultado. Estos serían los tratamientos. Podríamos seguir con tratamientos, pero no quiero que tampoco os empachéis con tanto tratamiento, no sé si me entendéis. Ahora lo que hay que ver es cómo podemos tratar esto y cómo lo podemos ver de forma visual. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Hemos terminado ya? O sea, 5 minutos quedan. Bueno, si me da tiempo, en 5 minutos se podría posiblemente hacer algo, si me da tiempo. Así que si hay alguna persona que se ofrezca, pues venga. Que crea que tenga esto. Bien, pues déjame los zapatos allí, por favor. Y ahora te vas a tumbar con la cabeza allí y los pies aquí. La pulsera también, si puedes quitártela. Mirad, yo voy a trabajar de una manera muy simple para que tardemos poco y porque vais a tener una pequeña imagen visual. Y, por ejemplo, el AR se puede coger por atrás, como habéis visto antes a los compañeros, por aquí, ¿no? O se puede coger por adelante, también aquí. Lo primero que hay que ver es si los dos brazos están simétricos, tienen la misma longitud. Vemos que ella tiene la misma longitud las dos extremidades superiores, por lo tanto, este es el requisito inicial para utilizar el AR. Si uno de los brazos está acortado, eso hay que arreglarlo. No podemos trabajar con un brazo acortado. Para trabajar con el AR hay que trabajar con la simetría de las dos extremidades. ¿De acuerdo? Bien, una vez que tenemos esto, voy a realizar la prueba que os decía, el test. Se coge en la boca del estómago, se palpa, se siente. Aquí noto una actividad, una palpitación muy grande. Realmente aquí hay un conflicto importante. Entonces, cuando yo tengo este área, este punto conflictivo cogido, pues se empuja hacia abajo y hacia arriba, ¿no? Y como veis, mirad, ha producido un acortamiento, pero voy a volverlo a intentar porque creo que todavía puedo sacar más información. El AR, contra más grande sea, quiere decir que nos está dando más información. Y yo intuyo que aquí hay más información que la que sale. ¿Veis? Ahora se ha cortado mucho más. ¿Veis?
el AR. Por lo tanto, yo ahora voy a coger, voy a abrir las piernas y esto significa que genero una retención de la información. O sea, la información que me acaba de salir del test que he hecho queda aquí retenida. ¿Veis? Si yo ahora le cerrara las piernas, el AR se quitaría. Se perdería la información. Pero como no quiero que se pierda la información, quiero que la información esté aquí, visible, porque yo ahora voy a preguntar a su cuerpo qué tratamiento me sugiere para poder tratar esto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, voy a abrir las costillas, ¿no? ¿Veis? Y esto no me modifica la AR, por lo tanto, este no es el tratamiento que tengo, ¿no? Voy a palpar los neurolinfáticos del esternón, que son los del diafragma, todo el área neurolinfática, y mirar, aquí veis, aquí me corrige, me da una respuesta. Por lo tanto, este es uno de los tratamientos que tengo que hacer, masajear el área neurolinfática. Voy a testar el neurovascular del diafragma, que hemos quedado que de aquí, ¿os acordáis? Me corrige un poco, no lo suficiente. Por lo tanto, esto de momento lo voy a desestimar. Voy a testarle las apófisis mastoideas. A ver si... Y me corrige muchísimo. Por lo tanto, este es el segundo tratamiento que voy a hacer. Primero este, después las apófisis mastoideas. Bien, ya tenemos dos tratamientos muy importantes. Como no tenemos tiempo, el tercero sería hacer la manipulación. Es una pena que no tengamos tiempo para poder investigar el conflicto, porque detrás de aquí hay un conflicto psicosomático. Y entonces podríamos investigar qué conflicto es, poderlo tratar y de esa manera quitaríamos de un plumazo más del 50% de la causa que está generando esta patología. ¿Entendéis? Pero vamos a ser prácticos, vamos a masajear un poquito. Lo suyo es que ella un poco me permitiera entrar aquí, pero voy a hacerlo sobre la ropa. Voy a masajear ligeramente toda la zona neurolinfática del diafragma. Bueno, es un masaje rápido, por lo tanto, no quiere decir que con esto bastaría. Sería bueno, pues si tú en casa te haces este masaje, sería muy aconsejable. ¿De acuerdo? Ahora voy a tratar las apófisis mastoideas. Este es un tratamiento muy sensitivo porque yo tengo que notar el movimiento real del cráneo. Por lo tanto, hay que tener un poco de entrenamiento aquí. Esto hay que hacerlo muchas veces para hacer este tratamiento bien, pero eso no quiere decir que os cortéis. Tenéis que hacerlo, que salga mejor o peor. Las cosas se aprenden haciéndolo. Estoy empujando, pon la manipulación ahí para que vean. Muy bien. Estoy empujando hacia abajo, las apófisis mastoideas, sobre todo la del lado derecho, que es donde está el conflicto. El conflicto me refiero estructural. Bueno, ha habido suerte y se ha producido ya ese movimiento. Mirad, fijaros, ya ha corregido de sobra, ¿veis? Fijaros, estaba aquí, estaba así, fijaros
No solamente ha igualado, sino que incluso ha pasado, ¿no? Eso quiere decir que tenemos que volver a testar, porque no quiere decir que con esto hayamos acabado, vamos a volver a testar para poderle hacer el último tratamiento que siempre se hace, que es el de la manipulación. Todavía hay una pulsación aquí. Vamos a desafiarla y ahora vamos a proceder al tratamiento de manipulación. Este tratamiento tiene que ser muy sensitivo, se trata más casi de hacer una acción mecánica a hacer una acción sensitiva. Tú tienes que, es como si estuvieras sintiendo el conflicto, el sufrimiento que hay dentro, la angustia que tiene la persona, y estás sobre ella. Evidentemente también estás haciendo una determinada presión sobre el estómago para que haga un movimiento hacia abajo, de descenso hacia abajo. No se trata de luchar contra el tejido duro que hay, ahora se ha ablandado muchísimo, antes estaba más duro, sino de ayudarse, apoyándonos en la propia respiración, en el propio movimiento. Bueno, hemos conseguido de nuevo corregir, pero ella no se ha completamente de eso. Aunque aparentemente puede parecer que lo hemos corregido y ella es posible que no te mejoría y que mañana si nos viéramos nos dijera, oye, qué bien me he quedado, yo sé que aquí todavía hay que trabajar. ¿Entendéis? Lo que pasa es que lástima que no podemos tener la oportunidad de mostraros las posibilidades que me gustaría mostraros. Así que muchas gracias por la votación. En 20 minutos